tal? ¿Cómo les va? Otro programa de Showtime. Y ya nos metemos directamente, porque tenemos, a ver, dos próceres de Rosario realmente. No lo voy a descubrir, lo descubre usted si se queda mirando este programa, que realmente la va a pasar bien, como la pasé yo. Tenemos danza jazz, tenemos una parte musical fantástica que es el Bambi García con su orquesta de la tradicional Jazz Band de Rosario. Así que estamos completitos. A mí me corta el pelo J.B., nos maquilla Natalia con Hydra Makeup en Instagram, Showtime TV Rosario, tanto en Instagram como en Facebook, y nos metemos directamente al programa. Vamos. Bien, como todos los sábados, otro micro más con la historia de Rosario. Federico Dungar, acá al lado mío. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Federico? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. Estamos de cumpleaños, pero bueno, hace 3 días tuvimos de Hace cumpleaños. 3 días, exactamente. ¿No? 120 años cumplió el puerto nuevo, cuando pasó a manos... El pulmón de Rosario. Pulmón económico, cultural, social, es lo que movió a Rosario. No cabe ninguna duda que el puerto fue el motor de lo que hizo, lo que es Rosario hoy en día, ¿no? Vamos al nacimiento del puerto, ¿te Vamos parece? al nacimiento La primera del puerto, foto, la vamos primera a ver. imagen. Bueno, con una frase de Juan Álvarez. Juan Álvarez era uno de los historiadores más reconocidos que tuvo Rosario. Dice que él dijo que con río cerrado, comercio exterior, pobreza y atraso. Y con río abierto, prosperidad y cultura. Eso lo dijo Juan Álvarez. Es una frase que justamente porque el río estaba cerrado en la época de Rosas y vino Urquiza, lo abrió y permitió que el comercio de Rosario sea el pulmotor económico Cerrado, de la Confederación. por Rosas de... No dejaban que los barcos entraran al interior, únicamente tenían que atracar sí o sí en Buenos Aires y de ahí repartirse para todo el país, ¿no? Bien. Vamos a la siguiente foto, si querés. Vamos a la otra foto. Recordemos, ya lo hemos visto varias veces, la bajada Sargento Cabral. Nuestra famosa bajada Sargento 1853, totalmente irreconocible, por supuesto, está a esta altura, como si imagínate que fuera calle San Lorenzo y Sargento Cabral. Es totalmente una cosa rara. Sí, con vegetación, Sí, vegetación, todo árido, chozas ahí. Esta era la entrada a la ciudad hasta 1853. La bajada Sargento Cabral. Bien. Es una cosa increíble que por acá entraban y realmente era la gente que lograba llegar a esta altura, Sí. tenía que ser unos genios. Entre si había lluvia, tempestades, sudestada, inundaciones, está imposible entrar. Hablamos de un río que no estaba dragado, que cambiaba inmediatamente los cursos, porque al no haber dragado iba variando el río, era muy difícil de navegar, se navegaba a vela. Vela, aparte de Avenida Belgrano, que es Avenida Belgrano, era una playa muy baja, con lo cual se inundaba mucho. Claro, no era un puerto natural. Hay gente que ha llegado acá en esa época y ha escrito diciendo: apenas llego a la noche, me recibe una luz de farol y piso únicamente barro. Claro. Imagínate lo que era llegar en esa época. Y ese es el muelle de entrada y el primer muelle que había. Aparte de llegar a una población muy chica. Muy chica, acá estamos hablando de 3.000, 4.000 habitantes. Vamos a la otra foto, a ver. Bueno, todo pasó eso hasta que justamente Urquiza, nuestro benemérito entrerriano, ¿no?, que tanto hizo por Rosario, dice que el 28 de agosto de 1852, poco después que Rosario fue declarada ciudad, abre la ley de aduanas, habilita la ley de aduanas, que permite que Rosario y Santa Fe tengan sus propias aduanas. Este edificio fue la primera aduana, que en realidad es un depósito aduanero, que es lo que es, está como si fuera hoy en medio de Avenida Belgrano, en la calle que vemos acá encima Sargento Cabral, y es Avenida Belgrano donde está ese edificio. Fue construido por Danuncio en 1857. Debe haber sido un edificio importante para su época. Era uno de los más grandes que había, sí. A pesar de que era muy tranquilo, era un depósito nomás donde llegaba la mercadería y quedaba la mercadería ahí. Fue la primera aduana que estuvo Rosario y lo que permitió que Rosario empecé a ser reconocida como un puerto. Como un puerto. Bien, vamos a la otra. Ya para esa época también había pequeños vapores, como dice ahí, son pequeños barquitos. Muchos de esos tenían las famosas ruedas como las del Mississippi. Bueno, ahí le pusieron Mississippi. No fue una llama Mississippi. ¿No? Que hacían recorridos. Mirá vos. Claro, le hacían recorridos a todos lugares de la costa del Paraná, desde Buenos Aires,
Llegaban y algunos llegaban hasta Asunción, Bien, Montevideo. ahora si vos lo pensás, es decir, venir por tierra en aquel momento tenías que venir por el Camino Real. Únicamente por Camino Real si venías de Buenos Aires. Creo que. Y con el vandalismo que había y demás, yo hubiera preferido venir en barco. Y aparte los indios, los malones atacaban, y atacaban. O sea se que, sentían bueno, tocados. está bien, era la primera comunicación. Y todo Pero ese bueno, había tipo que de- luchar con corriente arriba, había que No, sí, remontarlo por al eso río, estos ¿eh? vaporcitos funcionaban muy bien. Funcionaban bien. Estas publicidades salieron muy seguido en los diarios de la época. No hay fotos de los barcos. Vos sabés que no, ¿no? es increíble. Es increíble que no haya ninguna foto de eso. Está bien que estamos hablando de 1860, que todavía la fotografía no Sí. era muy una cosa, aparte era cara. Ya estuvimos hablando la otra vez, que era un trabajo bastante jodido para la gente que no Sí, tenía. de vanguardia. Bueno, vinieron los vapores esos, después vino y el hidroavión. Ya lo vamos a ver. ahora. Vamos a la Vamos otra a la foto. otra. Aparece en 1857, se permite a este norteamericano que se llamaba Edward Hawkins que arme un muelle. Él arma una sociedad junto con algunos rosarinos y arman el primer muelle de Rosario, que fue el primer puerto. 1857 fue esto. Ujú. Esta es una foto que está tomada en esta zona, estaba en la Avenida Belgrano y La Prida, vemos ahí las dos calles. La Prida bien empinada, ¿no? Como Sí, siempre. no, sí, aparte era algo rudimentario. Bueno, en ese quedó momento. empinada también después de que se Hoy en construyó día- el relleno, la barranca, es decir, el relleno todavía queda empinada. Y vos pensás que se elevó encima de Belgrano, así que era más empinada todavía. Era más empinada todavía. Bueno, este fue el primer puerto que tuvo Rosario, 1857. Lamentablemente no duró mucho, duró 2 años nada más, porque el Paraná, Se lo la llevó. naturaleza, se lo llevó puesto. Se lo llevó pues. Hopkins no estaba en ese momento y todos los rosarinos que quedaron como socios dijeron, nos entregaron un cascote, entraron en quiebra, tuvieron que vender. Está bien. No le quedó nada. Entonces apareció en la otra foto, vemos si quieren. Vamos. Aarón Castellanos, bastante conocido porque fue el que pobló todo el norte de Santa Fe, Aarón Castellanos, compra los restos de Hopkins y arma puerto ya mucho más armado, mucho más estructurado, elevado como para que no dañe el agua, el puerto. Y bueno, Obviamente acá las barrancas todavía sí, estaban la barranca hechas. todavía estaba. Estamos hablando de esto de 1860, 1870. Ajá. Todavía la barranca estaban. Esto, es más, está tomada desde la barranca esta foto. Ujú. Está cercada, es mucho más amplia, digamos, la foto natural. Tenía la particularidad de que todos los barcos que llegaban acá, estamos hablando de barcos de vela, todavía algunos vapores llegaban. En 1840 llegó el primer barco a vapor a Rosario. Buen día, atrás hay un vapor. Hay un vapor, sí, es verdad, se va atrás ya. Ujú, con 2 chimeneas. Claro, todos llegaban acá a la mercadería, pagaban, en este caso a Castellanos, por el sellado, si le querés poner, y bueno, podían Que entrar a la es toda una mercadería. actividad privada. No se Exactamente, metía por el supuesto Estado. de 10 cajas que pasaban, 5 por acá y 5 por acá, ¿no es cierto? Bueno, ese es otro tema que pasa y pasará siempre, acá y en todas partes. El otro día, remitiéndome al programa anterior, hablando de los túneles estos clandestinos que quedaron en Rosario, evidentemente esos túneles se hicieron cuando se elevó la barranca. Claro, sí, Y por dijeron, supuesto que sí. ok, a ver, eleva la barranca, quedamos un poco al descubierto, hagamos este túnel para pasar lo que no pasa Una por la caja por aduana. acá, otra caja por acá, otra caja por acá, otra por acá. Lo ilegal pasaba por los túneles. Pero esos. bueno, no. Es más, te digo, en 1840 de Montevideo llegaban a Buenos Aires, Rosario no estaba habilitado como puerto, llegaban a Buenos Aires, tenían que pagar todo. Se dieron cuenta que llegando a Rosario Claro. no pasaba nada. Claro. Dijo, ahí fue el comienzo de Rosario. ¿Cómo comenzó Rosario el puerto? Contrabando. Es más, con la misma ok del gobierno de Santa Fe, porque veía que entraban cosas y tenía potencia. Era potente. No, aparte había un choque entre Santa Fe y Buenos Aires. Totalmente. Entonces llegaban acá y la mercadería de acá, por supuesto la mercadería que llegaba acá, de las 10 cajas, media caja que le dejaban acá, como no también te dejo esto, y lo demás repartían expresamente a Buenos Aires, donde era el polo económico del momento, ¿no? Bien, vamos a la ver. otra. Este es un mapa para detallar un poco cómo estaban conformados los muelles en 1895, ya finalizando el siglo XIX.
Vemos arriba del ferrocarril oeste santafesino, los dos ferrocarriles importantes en esta época, el oeste santafesino, que estaba donde hoy es el Parque Urquiza, Sí. y el central argentino, que es donde está hoy el distrito centro. Esas vías funcionaron independientemente, porque ya obviamente que Pellegrini ya estaba como avenida, pero creo que hasta el 60 y pico, 70, ¿no? Hubo... La vía del puerto. del central argentino, sí. Sí. El oeste santafesino, que está en el Parque Urquiza, es comprado por el central argentino y también conforma todo un troncal muy grande. Claro. Y funcionó hasta los 70, es más, hasta los 90 todavía existían, que fue cuando el gobierno municipal empezó a tomar toda la costa para lo que es hoy en día esparcimiento, ¿no? Parquizarla, bien. Vamos a la otra. Vamos a la foto. otra. A pesar de que era todo muy rudimentario, las exportaciones de trigo, del cereal en general, ¿no? Ujú. Era muy importante. Y en 1872 se produce el primer embarque de trigo a Europa, que fue el primer embarque de trigo a Europa en toda Mirá vos, Argentina. eso realmente es un hito, ¿no? El primer embarque de trigo a Europa. O sea, las Y en primeras toda Argentina. divisas que entraban acá para la provincia. Y era mucha plata, y aparte le daba prestigio, empezó a darle prestigio. La facilidad que tenían los dos ferrocarriles santafesino y el central argentino es que estaban en las barrancas. Entonces el cereal No, aparte del caía. campo venía directamente. Venía directamente ahí con el ahí, tren, y después lo por- cargaban y del mismo tren Después los Newton tiraban. las bajaba. Justamente. Que es el problema que tenían todos los que estaban sobre la costa, que no podían con el trigo. En cambio, los dos ferrocarriles sí, porque caían por tobogán. Exacto. Bárbaro, vamos a la Vamos a la otra. Todo lindo, todo hermoso, pero durante 1857 hasta 1899 hubo muchísimos contratos que nunca se ejecutaron, muchos proyectos, nada, y la gente ya estaba un poco impaciente. Los empresarios, todos estaban bastante impacientes, como diciendo, che, resolucioname un poco el tema del puerto porque está bien abajo, no hay solución. Y aparece esta persona que se llama Gregorio Machiaín, que fue el primer presidente de la Bolsa de Comercio, entre varios, pero este fue uno, que crea la Asociación Popular, Algunos Canalización... dicen Malchain. Machiaín, sí, Machiaín. Es Machiaín, yo digo Machiaín, pero argentiniciado. ¿no? Crea la Asociación Popular... Apellido importante en Rosario. Claro, no, sí. Y bueno, con esta fundación, con esta asociación, digamos, empezó a mover un poquito el... Intentar de que se drague. 20.000 personas hicieron una manifestación en una ciudad de 100.000 habitantes. O sea, el 20% de la población salió a las calles a apoyar a Machiaín junto con otras personas Claro, más. pues no podían salir porque cada vez era más lo transportable y no el barco llegaba vacío, pero después no había forma. encallaba. Aparte, estaban y debe bastante haber unos caídos. cuantos barcos encallados en aquel momento. Sí, aparte justamente las crecidas del río era bastante frecuente y ocasionaban muchos problemas. Sobre todo, ¿sabes qué es lo que ocasionaba problemas? Los camalotes. Ajá. Los camarotes destacan ahí todos los historiadores que eran lo que mayor problema traía a los barcos, porque eran bastante, algunas decían que eran islas flotantes, Sí, que son los que traían el famoso tigre, ¿te acordás Sí, de Laguna sí, Sánchez? sí, Vino sí. con eso. claro. Bien, vamos ¿Vamos a la siguiente? otra. Bueno, a raíz de este movimiento que hubo en esa época, aparece el primer convenio en 1902 con una empresa francesa llamada Hensels et Fils. Se ve la bandera francesa ahí atrás. Claro, exactamente. Esta es la llegada de Julio Argentino Roca, el presidente del momento de la nación, que iba a poner la Al piedra que le robamos fundamental. la calle. ¿Eh? El que sacamos a la calle. El que sacamos la calle, exactamente. El que dice ahora Pete Roca. Este era Julio Argentino Roca, ¿no? Como todo político fue cuestionado, como también amado. Pero la cuestión de que llega acá a poner la piedra fundamental para el Puerto Nuevo el 26 de octubre de 1902, que por eso se festeja hace 3 días atrás. Bien, ahí ya había estructura de metal. Esa no, pero eso lo hacían para la recepción únicamente. Era muy común en esa época levantar arcos, todo de metal, y desarmarlos en 2 segundos. Mirá vos. Muchos de esos realmente hubiesen quedado muy lindos, como pasó Sí. con la Torre Eiffel en París. Había uno en Oroño y Córdoba, muy elegante, muy lindo, desarmaron. Hay fotos de ese también, si después lo quieren revisar. Bien. Vamos a la siguiente. otra. Bueno,
la cantidad de público con Julio Argentino Roca al momento de poner la piedra fundamental. Claro. Llama mucho la atención la barranca con las personas arriba Mirá de la vos, barranca. eso claro. Mirá vos, ese no estaba hecho la barranca. Estos, para que ubiquen, es más o menos el barrio Martín. Donde está la barranca estarían los edificios de barrio Martín ahora, ¿no? Ajá. O sea, es Canal 5, donde estaba Canal 5. Bueno, el Canal 5 hubiera estado abajo, en la playa. Claro, en la playa, exactamente. Exactamente. Es para que se ubiquen más o menos el lugar donde se colocó la piedra fundamental que hoy está en el Museo Marc, esa piedra que está conservada. Ajá. Y hay solamente un monolito hoy en día que detalla ese lugar entre medio de los clubes que están en la costa, en esa zona. Bien, vamos a la otra siguiente, foto. si querés. Bueno, la construcción del puerto, que empezó con 1905. 1905 aproximadamente, tuvo sus varios años para terminarlo. Los galpones, allá vemos. Todavía existen. Y esos son galpones que todavía. Estos son los que están enfrente del monumento ahora. Allá vemos las dos torres esas, es de la usina eléctrica que está en Catamarca y San Martín, como bueno, para ubicarse uno, ¿no? Fíjate que a pesar de que estaba todo en construcción, los barcos seguían llegando. Sí, no se podía parar. No podía parar eso, no podía parar y la gente trabajaba maquinarias muy modernas, elementos muy modernos. Creo que es la siguiente foto, si quieren verla. ¿Vamos? Mirá, esta, por ejemplo, la que tenemos, la foto de la izquierda es los pilotes, para encajar los pilotes en tierra, con martillos que caían por la fuerza, iban hundiendo el pilote en la tierra, ¿no? El de arriba son cámaras que se metían, campanas gigantes. Fíjate, compararlo con la persona que está ahí al lado, el tamaño que tenía, que se metían en el agua para que uno pueda escarbar el agua, en la tierra abajo del agua. Claro, el agua que pulsaba una y obra uno de trabajaba. ingeniería Monstruosa. Realmente se trabajó muy bien. Y obviamente que ya había mucha población de Rosario trabajando en el puerto. es que otra de las cosas que dio solución, vino muchísima gente de afuera ya a instalarse en Rosario para trabajar en el puerto, porque duró muchos años y trajo muchísima. Eso sumale los hoteles, sumale los comercios, sumaste las fondas. Todo funcionó a la perfección gracias al puerto, no solamente el puerto, sino la ciudad toda. Por eso es tan importante esto. Vamos a la otra. Vamos a la otra. 1942 se termina la concesión, era por 40 años nada más, y lo toma el gobierno nacional. No paró, decayó algo un poquito, pero no paró. Conocemos muy bien la época de los 70, estas son dos fotos del año 70. Los hilos, ahí ya están los hilos. Ya están los hilos era fundamental. Y todo el sistema ferroportuario que dio tanto trabajo, tanto ingresos económicos a la ciudad. Por eso fue el motor económico de la ciudad lejos. Dos barcos mellizos. Ahí. Están los dos juntitos, sí. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Y otro de los lugares que funcionó como puerto fue la fluvial que se inaugura en 1951. No es tan antigua. No, se empezó a construir mucho después que el monumento y se terminó antes que el monumento. En 1951 vino Eva Perón a inaugurarlo. ¿Ah, sí? La fluvial funcionó como puerto y lo vemos en la foto de la izquierda. El famoso barco Ciudad de Rosario. El famoso barco Ciudad de Rosario. ¿No? El de Carballo, exactamente. Mirá vos. Un transatlántico que fue cuando llegaron los italianos en la época de Perón, que trajeron todos italianos a vivir. La fluvial tenía obras del pintor de las islas, de Domínguez. Los tiene todavía, sí, de Raúl Domínguez. Muy interesante. Muy aparte, linda. Y bueno, estuvieron peleando, lamentablemente, ya falleció también la esposa hace poco y la hija también el año pasado. Y estuvieron a punto de sacarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Buah. Son las cosas que uno no entiende. ¿Tenemos más? No, era la última. Listo. Bien, el Puerto Rosario. Puerto de Rosario. No debemos el Puerto Rosario. No hubiéramos ido No me cabe nada. ninguna duda. Y aparte, si lo comparamos con el Puerto de Santa Fe, obviamente la Santa Fe debe haber sido fundado mucho antes, pero funcionó muy poco. Y fue el motor económico, yo creo que del país. Del país. No, es. Se comparaba con Hamburgo. Es el motor. Es el motor económico. Exacto. Ya se trasladó un poco hacia San Lorenzo, San Martín de esa época. Villa Constitución, San Martín, hoy en día. Bien, Federico. Bueno, solo que viene otra historia. Otra historia más. Recorremos la historia de nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de Rosario. En este caso fue el puerto.
veremos el sábado que viene. Gracias, Federico. Seguimos en Showtime.